Estamos en Gemore Yuma Yutes Amud Beis 19b, hacia el final de la página, donde está la Mishnah. Habíamos estudiado hasta acá que 7 días antes de Yom Kippur se lo preparaba el Kohen Gadol, al sumo sacerdote, para que sepa los trabajos que había que hacer en el Beis Hamikdash, en el templo, en el día de Yom Kippur. Bien, la noche anterior a Yom Kippur era una noche especial, donde básicamente no le dejaban dormir al sumo sacerdote, no vaya a ser que se impurifique, etc. Entonces, esta Mishnah viene en conexión justamente a la noche anterior a Yom Kippur. Dice la Mishnah: si el sumo sacerdote literalmente pedía, deseaba dormirse, o sea, como que se estaba durmiendo y se le caía la cara de que estaba cansado, Pirge que es una máquina los jóvenes, Perach literalmente significa una flor, Pirge que una, los sacerdotes florecientes, los jóvenes sacerdotes Koyanim, golpeaban frente a él con el dedo tzreida. Hay una discusión entre los comentaristas qué dedo se refiere. Unos comentaristas dicen que se refiere al dedo índice, pero como que hacía algún ruido así con el dedo índice. Otros dicen que en realidad no es el dedo índice, es el dedo más largo. Y hacían golpecitos con el dedo. Y le decían así: Ishi Kohen Gadol, el Señor, sumo sacerdote, nuestro Señor, Amoid beafeig ajas a la ritzpa. Levantate, y literalmente hafeg. Hafeg es como hacer pasar el sueño, como que una persona que está durmiendo se levanta, camina para acá, camina para allá. Ya vamos a ver qué tipo de actividad le hacían hacer, paciencia, pero el punto es la traducción de hafeg, es como calmar, sacar, quitar el sueño en este caso. Pero acá la traducción literal es hafeg ajas a la ritzpa. Hafeg, sacar, una cosa así, una vez sobre el piso. Ya vamos a ver a qué se refiere. Y trabajaban con él, con el sumo sacerdote que se nos estaba durmiendo, por así decir, hasta que llegaba el amanecer, el momento de hacer la shchita, de degollar el primer korban, la primera ofrenda del día, etcétera, que se va a explicar ampliamente más adelante. Esta es la Mishnah. Pregunta la Gemore: Mai tzreida. ¿A qué se refiere la Mishnah con este dedo tzreida? ¿Qué dedo es? Omar Rabbi Yehuda, Tzarasa de Do. Rabbi Yehuda dice: el nombre de este dedo es Tzara. Tzara significa la compañera de esta. Este dedo es el compañero del dedo gordo, el índice es el compañero del gordo, o el dedo más grande es el compañero del dedo índice. Maihi, ¿y cuál es? Gudal. Sea cual fuera que quiere decir, de vuelta los comentaristas discuten. Gudal. ¿Y cómo se hace? ¿Qué es lo que hacían? Makin betzreida, que golpeaban con el dedo. ¿Qué es lo que hacían? Mach beravuna beazakala bejule berav. Ravuna hizo una seña y salió un ruido en todo el salón, en toda la casa de estudio, en toda la yeshiva. Evidentemente hizo un ruido así, chasqueó los dedos. Y esto es lo que hacían frente al Kohen Gadol para que no se nos duerma. Continúa la Mishnah diciendo, la Gemore analizando la Mishnah, y le decían: Señor Kohen Gadol, hafeg, sacate o lo que sea, una vez sobre el piso, etc. Omar Rabbi Yitzchok, dice Rabbi Yitzchok, al hados maihi, te voy a enseñar algo hadash, algo nuevo, al hados, algo totalmente nuevo. Hombre ley ach vekida. Y le decían al Kohen Gadol: hace una kida. ¿Qué significa una kida? Está definido, explicado en otro lugar en la Gemore, que ponían los dedos gordos de los pies y los dedos gordos de las manos y hacían como si fuesen flexiones, como las personas que hacen gimnasia, hacían flexiones de manera tal que no se duerma el Kohen Gadol. Continúa la Gemore analizando la Mishnah, y trabajaban con el Kohen Gadol hasta que llegaba el momento del amanecer para hacer el degollado del primer korban, la primera ofrenda. ¿Qué significa que trabajaban con él? ¿Qué tipo de trabajo hacían con él? Las personas, los pirge que una, los jóvenes de la que una, el trabajo era cánticos, cantaban. Le cantaban frente a él. Entonces la Mishnah explica, la Gemara explica, trayendo una braisa, la Gemara explica: no trabajaban con él ni con liras, ni con arpas, sino con la boca. ¿Y qué es lo que le decían? ¿Qué le cantaban? Un salmo, el Salmo 127, si Dios no va a cuidar la casa, el Beis Hamikdash, ¿para qué en vano trabajaron? Se esforzaron aquellos que lo construyeron.
Continúa la Braisa explicando, aquellas personas importantes en Jerusalén, donde estaba el Beis Hamikdash, donde estaba el templo, no dormían durante toda la noche, para que el sumo sacerdote escuche la voz de los cánticos, la gente expresando canciones, etcétera. Evidentemente la gente ayudaba a que el sumo sacerdote no se nos duerma. De manera tal que no se duerma el sumo sacerdote, que no lo agarre el sueño. Tania, otra braisa, Abba Shaul Omar dijo Abba Shaul, incluso en los gvulin, gvul en hebreo quiere decir límite, pero quiere decir fuera de Jerusalén. Gvulin significa fuera de Jerusalén. También hacían toda esta historia de la noche anterior a Yom Kippur, quedarse recitando cánticos. Porque si ya no había Beis Hamikdash, ya no había templo, ya no había Kohen Gadol, entonces ¿para qué lo hacían? Zeicher LaMikdash, para recordar el templo. De hecho, en la práctica, tras la destrucción del segundo Beis Hamikdash, el segundo templo, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai decretó varias cuestiones Zeicher LaMikdash, en recuerdo al Beis Hamikdash. Pero evidentemente esta no es una de ellas. Sin embargo, Abba Shaul contó que esto es lo que hacían incluso fuera de Jerusalén, en recuerdo al Beis Hamikdash, hacer cánticos durante toda la noche. Solo que en esos cánticos pecaban. La gente terminaba pecando. Quizás, esto no lo había escrito en ningún lado, pero quizás por eso esta costumbre de cantar cánticos, etcétera, la noche de Yom Kippur, por cuanto estaba relacionado con pecados, que ya vamos a ver cuáles eran, es que no ingresó, digamos, en el grupo de costumbres de todo el pueblo de Israel. Omar Abaye dijo Abaye, Rav Nachum bar Yitzchak, quienes dicen que Rav Nachum bar Yitzchak dijo esto, Targum Nardoe. En realidad, esto que decía Abba Shaul, que pecaban fuera de Jerusalén cuando se juntaban a las noches, a la noche anterior de Yom Kippur, a decir cánticos, en recuerdo de que en la época de Beis Hamikdash todos Yekire Jerusalén, las personas más importantes de Jerusalén, recitaban cánticos la noche anterior de Yom Kippur. Esto ocurría en Nardoe. Nardoe es una ciudad en Babel, en Babilonia. De Omale Eliyahu le Rav Yehuda Achwa de Rav Salah Hasida, porque le dijo Eliyahu, el profeta Eliyahu, a Rav Yehuda, el hermano de Rav Salah Hasida, Amrisu, Amay le yase Mashiach. Ustedes, dice Eliyahu, ustedes se preguntan por qué no viene Mashiach. Ahora, le dijo Eliyahu a Rav Yehuda, ahora es Yom Kippur. Es el día de Yom Kippur y es una de las leyes que esto se va a estudiar en la Gemara, pero mucho más adelante, que no se puede tener intimidad el día, la noche y el día de Yom Kippur. Y ahora le dijo Eliyahu a Rabbi Yehuda, es Yom Kippur. Y hay muchas vírgenes que tuvieron intimidad y relaciones en Nardoe, en Yom Kippur. Quiere decir que ¿por qué se anuló, digamos, esta costumbre y no se juntaban a hacer cánticos, etcétera? Porque el pecado era que terminaban hombres con mujeres cantando, se perdía el recato, etcétera, y terminaban haciendo cualquier cosa que no tenían que hacer. Entonces, evidentemente, esta costumbre, a pesar de que era Zeicher LaMikdash, un recuerdo para el Beis Hamikdash, el templo, se terminó anulando. Muy bien, entonces, esto es lo que le dijo Eliyahu a Rabbi Yehuda. Este era el pecado de las chicas o lo que sea, y los jóvenes que estaban con las chicas en Nardoe la noche de Yom Kippur. Y entonces le dijo Rabbi Yehuda a Eliyahu, a Kadosh Baruch Hu Amar, ¿qué dijo Dios ante esta situación? Que la gente estaba teniendo intimidad en Yom Kippur, etc. Omar Ley, entonces le contestó Eliyahu a Rabbi Yehuda, y ahora pasamos a Job Amud Aleph 20a. Dios le contestó con un versículo a Eliyahu, la Pesach Hatas Reivetz. Este versículo se lo dijo Dios a Caín, después de haber matado a Hebel, a su hermano. En la puerta el pecado está acurrucado, como te está esperando. Si no te vas a cuidar, el pecado es fuerte y está ahí en la puerta esperando. Esto es lo que dijo Dios ante la situación del Yetzer Hara, la inclinación al mal, está haciendo pecar a las personas, por así decir, contra su voluntad. Es muy fuerte la inclinación. Esto es lo que Dios dijo como buscando excusas de por qué la gente estaba pecando incluso la noche de Yom Kippur. Y estaban cantando, recordando el Beis Hamikdash del templo, y estaban pecando. La Pesach Hatas Reivetz. En la puerta está ahí el pecado. Está listo, acurrucado, y es muy fuerte. El deseo es muy fuerte. Continuó la conversación entre Rabbi Yehuda y Eliyahu. Vesaton Moy Amar.
Y el Satan, ¿qué es el Satan? Satan, la traducción de Satan es desviador, el acusador. Es un enviado de Dios. Ahora no es el momento para toda una explicación de por qué en la práctica solamente existe Dios y el Satan es un sirviente de Dios. Ahora no es el momento para la explicación. La cuestión es que no hay nada en la creación, nada en la creación que pueda ir contra la voluntad de Dios, excepto el ser humano, que tiene el regalo, por así decir, divino del libre albedrío y puede decidir hacer con su vida lo que quiere, incluso Dios libre y guarde contra la voluntad de Dios. El Satan es un enviado de Dios. Bekitsur, en resumen, el Zohar trae un ejemplo que está traído en el Tanya también. Mashal al-Zaina, el ejemplo de una mujer prostituta, que el rey tiene un príncipe y el rey contrata a una mujer trabajadora, etcétera, para seducir al príncipe, a ver si el príncipe tenía fuerzas para sobreponerse por sobre la tentación. La mujer trabajadora, etcétera, es una fiel sirvienta de su señor el rey. El rey no quiere que el príncipe falle. La mujer no quiere que el príncipe falle. Pero el trabajo de la mujer, ¿cuál es? Seducir al príncipe para que esté con ella. Esta es la idea del concepto general del mal en el mundo. Pero bueno, sea como fuere, acá Rabbi Yehuda le preguntó al Satan, al acusador, May Omar, ¿qué andaba diciendo? Omar Ley, entonces le contestó Rabbi Yehuda, le contestó Eliyahu a Rabbi Yehuda, Satan, ¿qué decía? Olvídate. Beyuma de Kippur el día de Yom Kippur, el Satan no tiene permiso para acusar al pueblo de Israel. Acá no dice pueblo de Israel, dice Lastune, acusar. Mimai, ¿cómo sabes que el día de Yom Kippur el Satan no acusa? Omar Remi Barjama, dice Remi Barjama, Asatan biomatria atlas mea veshisim arba. La palabra Hasatan, ¿cuánto suma? 364. Entonces acá tenés 364 días al año el Satan tiene permiso para acusar. Beyuma de Jipure, un día, porque el año solar obviamente tiene 365 días. 364 días al año no puede acusar. Hay un día al año que no puede acusar. ¿Cuál es? Beyuma de Jipure el día de Yom Kippur el Satan no tiene permiso para acusar. Esta es la explicación de la Mishnah. Estamos entonces en Jof Amud Aleph 20a. Pasamos a una nueva Mishnah. Y esta Mishnah es la última del primer capítulo de Yuma. Dice la Mishnah: todos los días, ya vamos a ver el horario, pero una de las primeras cosas, si no la primera que se hacía en el Beis Hamikdash era Truma Sadeshen. Truma literalmente significa donar, pero también quiere decir separar. Levantar, listroim, separar. Deshen quiere decir cenizas. En el Mizbeach, en el altar, con todas las ofrendas que se hacían todos los días, se generaba un montón de ceniza. Un montón de ceniza de las ofrendas y maderas que quedaban quemadas durante toda la noche en el Mizbeach. Todos los días a la mañana había que hacer Trumas Adeshen. Levantar una porción, dice la Torah en Parshas Tzav, al comienzo de Parshas Tzav, en el libro de Vayikra, claramente, que es una mitzvah, elevar, sacar algunas cenizas del Mizbeach. Entonces, todos los días se hacía Trumas a Mizbeach, se sacaba parte de la ceniza que quedaba en el altar. De crías a Geber, esto se va a discutir más adelante qué significa literalmente, pero vamos a simplemente tomar una traducción. Va a haber dos opiniones en la Gemara más adelante, así que paciencia. Pero simplemente para traducir y explicar de alguna manera, con el llamado del gallo, crías a Geber, o sea, en el amanecer, hoy cerca del llamado del gallo, o un poco antes o un poco después. Uveyem Kippur, y en el día de Yom Kippur, eso era todos los días. El día de Yom Kippur, Mehatzois, a partir de la mitad de la noche ya se podía hacer Trumas Adeshen. ¿Por cuánto había tanto trabajo en el día de Yom Kippur? Y el único que hacía todos los trabajos era el sumo sacerdote, como ya hablamos muchas veces. Entonces había que adelantar un poco los trabajos, de manera tal que alcance el tiempo para hacer a lo largo de todo el día todos los trabajos que corresponden. Entonces, a pesar de que todos los días del año se hacía Trumas Adeshen, se limpiaba, por así decir, el Mizbeach, una parte del Mizbeach, no importa el detalle, a partir de que el gallo cantaba, del amanecer, sin embargo, el día de Yom Kippur, a partir de la mitad de la noche. Hubo regolim, y en las fiestas, que si bien había más ofrendas que los días comunes, no eran tantas como Yom Kippur,
no por la cantidad de ofrendas de Yom Kippur, sino porque el único que trabajaba era el Kohen Gadol. En el resto de las fiestas de Sukkot y Pesach, Sukkot, etc., Shavuot, Meashmura Rishoina, desde la primera guardia. Nuestros sabios explican en otro lugar en la Gemara en Brajos al comienzo que la noche tiene 3 guardias. Es una discusión entre los Tanoim, si son 3 guardias, 4 guardias, sea como fuere. Hay 3 guardias, o sea, tomamos las 12 horas de noche, ahora explico este concepto de las 12 horas, paciencia, tomamos las 12 horas de noche, lo dividimos en 3 periodos de 4 horas cada uno, y llamamos a las primeras 4 horas Ashmura Rishoina, la primera guardia. Las segundas 4 horas, la segunda guardia, y las terceras 4 horas, la tercera guardia. 3 por 4, 12, ahí tenemos 12 horas, 3 guardias de 4 horas cada guardia. ¿Qué significan guardias? Porque hay malojim, hay ángeles en el Shomayim, en el cielo, que cantan y van cambiando de acuerdo a la guardia que les corresponde. La primera guardia, la segunda o la tercera guardia. Muy bien, ¿qué significa que la noche tiene 12 horas? El tiempo en el judaísmo, esto es un asunto amplio que no tiene que ver solamente con Yom Kippur ni con esta Gemara, tiene que ver en general con todas las leyes judías. El tiempo en el judaísmo, los horarios de las diferentes leyes y cuestiones que hay que hacer a lo largo del día, cuando pones el feeling, cuando pones los tales, más allá de si uno entiende lo que es o no, no viene al caso ahora. El día se asume como las horas de luz y las horas de oscuridad. En el invierno, la noche es más larga y el día es más corto. En el verano, la noche es más corta y el día es más largo. ¿Qué quiere decir noche y día? Horas de oscuridad es noche, horas de luz es día. Bien, aún así, nuestros sabios, para tener un tiempo regulado que sea sencillo recordar, porque no había relojes aparte tampoco para decirnos a tal hora, 6:30, 6:35, 7:40, ¿qué hicieron nuestros sabios? Tomaron todas las horas de oscuridad, las dividieron en 12. Más allá de que no sean 12 horas, quiere decir que una hora se llama en hebreo Shazmonis. Una hora proporcional puede ser que tenga más de 60 minutos, o menos de 60 minutos, o 60 minutos. Hay épocas del año en que el día y la noche son iguales en términos de cantidad de tiempo, de horas de noche y horas de día. Entonces, esto se llama Shazmonis. Horas proporcionales. Entonces, primera guardia, segunda guardia, primeras 4 horas, segundas 4 horas. No estamos hablando de horas de 60 minutos. Estamos hablando de horas proporcionales. Shazmanis. Horas proporcionales. Tomamos todo lo que sea la noche, la dividimos en 12, las primeras 4 horas de esas horas, que si estamos hablando del invierno, estamos hablando de horas de más de 60 minutos. Si estamos hablando del verano, estamos hablando de horas de menos de 60 minutos. Las primeras 4 son la primera guardia. En las fiestas, explica la Mishnah entonces, en las fiestas se hacía Trumas Adeshen, se limpiaba una parte del Mizbeach, del altar, en la primera guardia. Y no llegaba. Esto es una discusión entre los comentaristas si esta parte de la Mishnah está hablando de Yom Kippur o está hablando de las fiestas. Sea como fuere, claramente no de todos los días, no llegaba el llamado del gallo hasta que se llenaba todo el patio de Yehudim, todo el patio de Israel, digamos, todo el patio de personas que querían mirar y ver qué es lo que estaba pasando con el Kohen Gadol o con las fiestas y así sucesivamente. Claramente no está hablando de todos los días, porque todos los días Trumas Adeshen empezaba con el llamado del gallo. O sea, acá está diciendo que no llegaba el llamado del gallo, ya estaba lleno el lugar. Pero si no empezaron a trabajar, ¿cómo va a estar lleno el lugar? Entonces, o está hablando de Yom Kippur, o está hablando de las fiestas, o de las fiestas solo, o de ambos. Bien. Esta es la Mishnah, entonces. Ahora vamos a analizar en la Gemara qué es esta cuestión de en qué horario se hacía Trumas Adeshen, el limpiado del Mizbeach. Sacaban parte de las cenizas de aquello que se quedó quemándose durante toda la noche. Tenan Hassam, aprendimos en otro lugar en la Mishnah, en Zvachim, en otro lugar, Eivar, im shepaku me'al Mizbeach, koidem chatzois, yachazir. Miembros. Primero vamos a traducir y después explico. Miembros que saltaron de arriba del altar antes de la mitad de la noche, volvelos a poner. ¿Qué quiere decir? A veces ocurría que en el Beis Hamikdash había mucha actividad de corbanos, de ofrendas en el templo. Entonces, no daba el tiempo para
terminar todo el proceso de un korban, de una ofrenda. Se lo degollaba, se lo limpiaba, se lo ofrendaba y se esperaba que se queme. No daba el tiempo. Entonces, ¿qué hacían los koyanim? ¿Qué hacían los sacerdotes? Procesaban parte del korban, de la ofrenda. Lo degollaban, salpicaban la sangre, es un paso importantísimo que yo me salteé, y lo dejaban preparado para ser colocado sobre el altar. Pero no lo colocaban sobre el altar. Y se juntaban una cantidad de korbanes, de ofrendas, de partes de animales preparadas para ser puestas en el altar. Entre paréntesis, la Mishnah dice en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, que uno de los milagros que ocurrieron en el Beis Hamikdash, en el templo, es que no se desmayó ninguna mujer mi reach b'sar hakodesh, del olor que tenían las carnes que había ahí en el Beis Hamikdash. Entonces uno se puede preguntar, ¿pero qué olor? Si era olor asado, olor a carne asándose, no tenía nada de malo el olor. No. Cuando en los días de calor, por ejemplo, si había mucha actividad en el Beis Hamikdash, en el templo, dejaban todas las carnes almacenadas una arriba a la otra. No había heladera, no había nada, y la carne se empieza a pudrir. No había olor, no había moscas dando vueltas por ahí. Dice la Mishnah. No se veían moscas en el matadero. Porque naturalmente hablando tendría que haber un montón de moscas, un olor terrible. Almacenaban, cerramos el paréntesis, almacenaban las carnes y durante toda la noche las colocaban sobre el altar para que se quemen. Y quedaban quemándose durante toda la noche. Ahora bien, vamos a nuestra Mishnah. En Zvachim, no en Yuma. La Mishnah en Yuma dijo que cerca del Shabbat del Gallo, un poco antes, un poco después, todos los días, hacían Trumas Atesh. Ahora bien, dice la Mishnah, Eivarim Shepaku, de vuelta, miembros, colocaron los koyanim algún miembro de un animal sobre el altar y saltó porque el fuego empieza para un lado, para el otro, etc. Y pedazo de carne salió del altar, de la parrilla, digamos, donde estaba. Y esto ocurrió antes de la mitad de la noche. La pregunta es, todavía no terminó de consumirse esta carne en el altar. La pregunta es, ¿debo colocar de vuelta este pedazo de carne sobre el altar o no? Se considera que porque se quemó un poco, aunque sea algo, ya cumplió, digamos, su procedimiento de ser quemado sobre el altar, ¿o no? La respuesta de la Mishnah es Yachzir. Tenés que volver a poner ese pedazo de carne sobre el altar, y no solamente volver a poner Moyalin Bahen. La traducción de la palabra Moyel es como profanado. Pero ¿cuál es la idea? Está prohibido, la Torah dice claramente que está prohibido tener beneficio, obtener cualquier tipo de beneficio de kodesh, de algo santo. Un korban, una ofrenda que tiene que ser quemada sobre el altar, es algo santo. Entonces, si yo obtengo algún tipo de beneficio, por ejemplo, agarré un hueso para clavar un clavo, lo que sea, o lo vendí, por ejemplo, entonces estoy obteniendo un beneficio, y esto corresponde a un korban meila, toda una ofrenda de expiación por haber obtenido beneficio de algo santo, y hay que pagar una multa por sobre el beneficio que uno obtuvo, etc. Beneficio monetario. Esto es Moyalin Baen. ¿Por cuánto este pedazo de carne debería haberse consumido sobre el altar, pero por alguna razón saltó y no se terminó de consumir? Uno podría pensar, bueno, pero ya estuvo ahí consumido un poquitito, entonces si yo tengo beneficio de esa carne que saltó, no se llama meila, no se llama profanar algo santo. La respuesta es, estás equivocado. Yachzir, tenés que volver a poner esa carne sobre el altar, un Moyalin Baen, y si la persona tuvo beneficio, profanó efectivamente aquello santo y tiene que pagar. Esto fue Koidem Hatzes, antes de la mitad de la noche. Después de la mitad de la noche, si esto mismo ocurrió después de la mitad de la noche, saltó un miembro, un pedazo de que estaba en el altar, etc., no es necesario que lo devuelvas. Y si la persona tuvo beneficio de eso, ya no se llama meila, no se llama que la persona obtuvo un beneficio de algo santo, ya está. Por cuanto ya cumplió su mitzvah, ya no se llama santo. Ya está, ya cumplió con Dios, por así decir, con ese pedazo de carne asándose en el altar, ya cumplió su razón de ser, ya no se llama meila si una persona tiene beneficio de esto. Esto es lo que dice la Mishnah en Zvachim. Evidentemente, Hatzois, la mitad de la noche, genera algún tipo de procedimiento, lo que sea, que antes de la mitad de la noche
Tenés que volver a poner la carne sobre el altar y tenés que tener cuidado de no tener ningún beneficio de esa carne. Después de la mitad de la noche, no. Algo pasa en la mitad de la noche. Pregunta la Gemara, ¿de dónde sacamos esto? ¿Por qué la Gemara trajo esta Mishnah? Porque claramente nuestra Mishnah en Yuma, que es la que estábamos estudiando, que dice que en Yom Kippur, Mihatzois, a partir de la mitad de la noche, el día anterior de Yom Kippur, a partir de la mitad de la noche, ya se hacía Trumas Adeshen. Entonces, evidentemente, algo pasa en la mitad de la noche. Durante todos los días se hacía en el amanecer. Durante la fiesta se hacía antes del llamado del gallo, en Seifa Shmura Rishoina, al final o en la primera guardia. Pero en Yom Kippur a partir de la mitad de la noche. La pregunta es, ¿por qué no antes de la mitad de la noche? Entonces acá la Gemara trajo una Mishnah en donde muestra claramente que la mitad de la noche genera algún tipo de procedimiento. Pero ¿de dónde lo sacaste esto? ¿De dónde sacaste esto? Amar Rav. Dice Rav lo siguiente, un versículo dice, toda la noche y vas a quemar las partes de los corbanos, de ofrendas, sobre el altar. Y otro versículo dice, toda la noche y vas a levantar. Entonces, evidentemente, toda la noche sirve para ofrendar, toda la noche sirve para levantar las cenizas del Mizbeach, del altar. Vamos a leer estos psukim, son 3 psukim, versículos en la Toira. La Toira dice claramente en Pashas Tzav, dice lo siguiente: Hia oila, esta es la ofrenda al moikda sobre el fuego, a la Mizbeach kol halayla, sobre el altar toda la noche. Ada boikra hasta la mañana. Y el fuego en el altar va a quemar, a arder en el altar. Entonces, puede estar toda la noche quemándose. Y el próximo versículo dice que el Kohen se va a vestir con unas ropas especiales, etc. Y va a levantar las cenizas. Quiere decir que el concepto de Kol Halayla, toda la noche, se refiere tanto a las ofrendas que se queman sobre el altar, como al concepto de levantar las cenizas. Entonces, de vuelta. Vamos a la explicación de Rav. Un versículo dice que toda la noche podés ofrendar, o sea, poner en el altar la carne para que se queme. Y el otro versículo dice toda la noche vas a levantar la ceniza, levantar la ceniza del altar. ¿Cómo es? ¿Las dos cosas las puedes hacer toda la noche? En el momento que vos estás poniendo carne sobre el altar, esas carnes corresponden al día anterior, a todos los corbanos de ofrendas del día anterior. En el momento que vos estás levantando la ceniza del altar, eso ya corresponde al trabajo del día siguiente. Entonces toda la noche podés quemarlo del día anterior y podés empezar de vuelta al día siguiente levantando la ceniza del altar. No puede ser que las dos cosas coexistan toda la noche. O es el día anterior y estamos terminando las ofrendas del día anterior, o es el día siguiente y empezamos a levantando las cenizas del altar. Entonces, ¿cómo funciona? Pregunta Rav. Dividí a la mitad. La mitad de la noche podés ofrendar los korbanos, las partes de las ofrendas que correspondían al día anterior, y a partir de la mitad de la noche empezás a harama, a levantar la ceniza para empezar el trabajo del día siguiente. Esta es la solución que ofrece Rav. La toira hay un klal, hay una regla. La toira no viene listoim para ocultar información en alefaresh, sino para explicar la información. No nos serviría, esto es algo meramente racional, no está escrito así, pero no nos serviría una toira que no podamos entender. Vengo a darle las instrucciones del Señor, el Creador del mundo, a Kadosh Baruj Hu, Dios, y no entiendo lo que hay que hacer. Entonces, ¿para qué me sirven? ¿Qué clase de instrucciones son si no las entiendo? Entonces la Toira no viene listoim para ocultar información en la Lafaresh, viene para contarnos información. Acá tenemos 2 versículos. Un versículo dice toda la noche podés ofrendar. El otro versículo dice toda la noche, o sea, terminar el trabajo de ayer. El otro versículo dice toda la noche podés levantar la ceniza, o sea, empezar el trabajo del día siguiente. Listoim, está sosum, está oculto. ¿Qué quiere decir esto? Viene Rabbi y dice, muy fácil, la mitad de la noche haces una cosa, terminas el trabajo del día anterior, a partir de la mitad de la noche empezás el trabajo del día siguiente, o podrías empezar el trabajo del día siguiente. Esta es la solución que ofreció Rav. Meisiv Rav Kahana presenta una contradicción. Nuestra Mishnah dice que todos los días separaban, Toirmim, Truma, levantaban
parte de la ceniza del altar, Bikrias a Geber, con el llamado del gallo, que después vamos a discutir qué quiere decir, o cerca del llamado del gallo, tanto un poco antes como un poco después. Y en Yom Kippur, desde la mitad de la noche, y en la fiesta, desde la primera guardia, que ya explicamos esto ampliamente que era, pasamos a Chof Amud Beis 20b. Esto es lo que dice nuestra Mishnah. Y si vos vas a pensar que este asunto de que a partir de la mitad de la noche podés cortar con el trabajo del día pasado y empezar el trabajo del día siguiente, y esto es algo de Oraizo, la Toira misma te lo está diciendo. ¿Cómo te lo dice la Toira? Porque el versículo dice Kola Laila, toda la noche, al respecto de ofrendar, y el versículo dice toda la noche al respecto de Harama, levantar. La Toira misma te está diciendo mitad de la noche una cosa, mitad de la noche otra cosa. Si me vas a decir esto, Eijime Kadminan, ¿cómo te adelantás? Esta es la traducción. ¿Qué está diciendo Rav Kahana? Una pregunta muy interesante. La Mishnah decía que podés hacer Harama Sadeshen, levantar la ceniza, todos los días se hacía con el llamado del gallo, o un poco antes o un poco después. Y en Yom Kippur, a partir de la mitad de la noche. ¿Qué quiere decir a partir de la mitad de la noche? O un poco antes, o un poco después de la mitad de la noche. Y si la Toira misma indica que a partir de la mitad de la noche se puede hacer, ¿cómo me decís un poco antes? Un poco después de la mitad de la noche, ¿ok? La Toira dijo la mitad de la noche, vos decís, ok, lo voy a hacer un poco después. No hay problema. Pero un poco antes, la Toira misma está diciendo la mitad de la noche, ¿cómo lo haces un poco antes? A partir de esta contradicción, Rav Kahana rechaza la explicación de Rav y ofrecemos otra. Omar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan así. Si la Toira dice toda la noche, la frase, Kola Laila, está en la Toira en Parshas Tzav. Al comienzo de Parshas Tzav, la segunda parsha de Sefer Vayikra. La Toira dice Kola Laila, toda la noche. Eini Yedea Shu Ada Beiker. ¿Acaso yo no sé que es toda la noche hasta la mañana? La Toira dice claramente en el versículo. Hia Oila al Moita la Misbeya Kola Laila. Es la ofrenda de holocausto sobre el fuego del altar toda la noche, Ada Boiker, hasta la mañana. ¿Qué quiere decir toda la noche? Hasta la mañana. ¿Para qué me agregás las palabras hasta la mañana? Ada Boiker. Volviendo de vuelta a la pregunta retórica de Rabbi Yohanan. La Rabbi Yohanan dice así, Rabbi Yohanan más, marco la Laila, por cuanto la Toira dice toda la noche. Eini idea Ada Boiker. Yo no sé qué es hasta la mañana. ¿Por qué la Toira agrega las palabras hasta la mañana? ¿Qué me está enseñando con estas palabras? Rabbi Yohanan explica así. Ten boiker li bikorei shelaila. Dale una mañana. Dale una mañana adicional. Boiker es mañana. Dale una mañana adicional a la mañana de la noche. Hay otro tiempo. Hay una noche, hay una mañana y hay un segundo tiempo más. Una segunda mañana, que se llama la mañana adicional. ¿Qué significa la mañana adicional? Rashi explica de la siguiente manera. No vengas a decir, como dijo Rav, mitad de la noche para ofrendar y mitad de la noche para las cenizas. No, sino que la idea es así. Toda la noche podés ofrendar tanto los miembros que ya estaban consumidos por el fuego, como los miembros que no fueron consumidos por el fuego. Y toda la noche puedes hacer Harama Sadeshen, levantar las cenizas. Toda la noche. Si hay cenizas ahí, las puedes levantar. ¿Y qué significa la mitad de la noche? Que la Mishnah decía que a partir de la mitad de la noche no es necesario volver a poner las ofrendas. La primera Mishnah que citamos en Zvachim. No es necesario volver a poner las partes de las ofrendas que saltaron del altar si ya pasó a mitad de la noche. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay un segundo horario, una segunda mañana. Dale otro amanecer al amanecer de la noche. ¿Qué significa este segundo amanecer? La Toira, en la palabra de Rashi, el comentarista más importante en la Gemara, la Toira te da una segunda amanecer. ¿Qué quiere decir esto? No es necesario que ofrendas desde el amanecer en adelante. Por cuanto la Toira no te dio un momento, un horario para esa segunda mañana, forzosamente tiene que ser la mitad de la noche. Por lo tanto, la idea es así.
Por cuanto toda la noche se puede hacer Haram Asadeshen, se puede levantar la ceniza de los corbanos, de las ofrendas que quedaron de los días anteriores. Nuestros sabios fijaron un tiempo determinado de acuerdo al día, si hay muchas ofrendas o si no hay muchas ofrendas, etc. Entonces, en la práctica, ¿puedo ofrendar toda la noche? La respuesta es sí. ¿Puedo levantar la ceniza toda la noche? La respuesta es sí. La Toira misma dice toda la noche. Pero, de acuerdo al día, nuestros sabios dijeron, mirá, la Toira está agregando un horario. Tenemos que determinar, nosotros, Jajomim, sabios, tenemos que determinar, yo no soy un sabio, pero digo, Jajomim de la Gemara, tenemos que determinar el horario a partir del cual vamos a decir, ahora vamos a hacer Haram Asadeshen. Ahora vamos a levantar las cenizas. Es decir, ¿hay un concepto de Boiker mañana? Sí, claro que sí. La mañana empieza, es una discusión entre nuestros sabios, no viene ahora el caso de esa discusión, pero sí es en lo que se llama Aleis Shahar, cuando sale el primer rayo en el horizonte, el primer rayo del sol en el horizonte, o Neitzahama, o cuando ya sale la pelota, digamos, la bola del sol se ve en el horizonte. ¿Ok? Hay un amanecer. El amanecer está claro, cuando empieza a estar más de día. Pero hay una mañana adicional, hay un horario más. Por cuanto la Torah dice, Adaboy, que era hasta la mañana. Yo sé que es hasta la mañana. Hay una mañana más. ¿Cuándo es esa mañana? Bueno, de acuerdo al día y de acuerdo al trabajo que va a haber ese día, va a haber una segunda mañana a partir de la cual nosotros vamos a hacer Terumas Adeshen. Vamos a sacar la ceniza. Vamos a verlo en las palabras de Rabbi Yochanan. Ten boikel bekoresh elayla. Dale otra mañana a la mañana de la noche, a la mañana real, digamos, del amanecer. Hilkach, por lo tanto, todos los días se levantaba la ceniza del altar, Bekrias a Geber, con el llamado del gallo. Hoy Samuchloi ben Milefana, ben Melacharav Sagia, o un poco antes o un poco después alcanza. Es decir, todos los días no había tanto trabajo en el Beis Hamikdash, en el templo de ofrendas, entonces alcanzaba con empezar el trabajo con el llamado del gallo. En el día de Yom Kippur, por cuanto el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, va a estar débil si le vamos a hacer trabajar, porque en la práctica tenía que hacer todos los trabajos, entonces necesitamos darle tiempo, porque él solo tiene que hacer todo, entonces tiene que levantarse muy temprano para que le dé tiempo de hacer todos los trabajos. Por lo tanto, Avdinan Mechatzois, a partir de la mitad de la noche empezaban a trabajar. ¿Pero se podía trabajar un poco antes de la mitad de la noche? Claro que sí. Kola Laila, toda la noche, dice Rabbi Yochanan. Pero, ten boiker de bekaresh Laila. Dale una mañana adicional a la mañana correcta de la noche. Esa mañana adicional durante todos los días era el llamado del gallo. La mañana adicional en Yom Kippur, la mitad de la noche. Uvaregolim. Y en las fiestas de Nepishi Israel, Nepishi Korbanes, que había muchos Yehudim dando vueltas. Y había muchas ofrendas. Hacíamos en la primer mañana, en la primer guardia, perdón, que Tikatani Taima, como decían en la Mishnah misma, no llegaba el canto del gallo, como se lo explicamos adelante, hasta que se llenaba en las fiestas todo el patio de Yehudim. Entonces, hoy vamos a parar acá la clase, pero ¿qué es lo que vimos en nuestra Mishnah? Que claramente hay dos formas de entender esta idea de Hatzois, la mitad de la noche. Rav decía, la otra explicación es la Toira misma, dice que la mitad de la noche genera que los corbanos, las ofrendas, por alguna razón y proceso espiritual o lo que sea, se consideren a partir de la mitad de la noche como completamente quemadas. Esto es lo que decía Rav. Pero Rabbi Yochanan dice, no es así la cuestión. Es verdad, la mitad de la noche genera algún tipo de proceso por el cual la Mishnah dice que si saltó antes de la mitad de la noche el miembro, hay que volver a poner. Después de la mitad de la noche no hay que volver a poner. Es verdad, pero eso no tiene que ver con el trabajo propiamente dicho de ofrendar los miembros o de levantar la ceniza. No tiene nada que ver. Toda la noche se puede ofrendar los miembros, toda la noche se puede levantar las cenizas. Rab decía diferente, hasta la mitad de la noche los miembros, a partir de la mitad de la noche las cenizas. No. Son procesos diferentes. La mitad de la noche efectivamente algún tipo de proceso hace en las ofrendas que hace que a partir de la mitad de la noche ya no sea necesario devolverlas sobre el altar. Pero
Nuestros sabios son los que determinaron en qué horario, no es algo bíblico, sino es rabínico, en qué horario se empezaba a hacer, perdón, el levantado de las cenizas, que en realidad se podía hacer toda la noche, pero en la práctica, de acuerdo a los trabajos del día, se elegía el horario adecuado, necesario, para que dé el día y el tiempo del día para hacer todas las corbanos, las ofrendas necesarias, de acuerdo a si era un día común, Yom Kippur, o el resto de las fiestas.